Abandoné la casa durante 5 años y me retiré a un templo para orar por la salud de mi suegra. Cuando regresé, mi esposo ya había tomado una concubina, su nueva esposa estaba embarazada de un niño pequeño, y su familia estaba cálida y completa. Mis hijos me despreciaban, creyendo que me había fugado con un taoísta errante, deshonrando a la familia. El mundo me escupió, llamándome desvergonzada, diciendo que merecía ser ahogada en una pocilga como advertencia para todas las mujeres. Quise redoblarme, proclamar mi inocencia, pero fueron mi suegra y mi esposo quienes me apretaron la cuerda al cuello y arrojaron mi cuerpo a un pozo, dejándome hecha pedazos, con mi nombre manchado para siempre. Cuando abrí los ojos, regresé a la noche anterior a que ese falso taoísta pusiera un pie en nuestra mansión. Afilé mi espada hasta que relució, preparándome para ofrecerle a mi suegra una cabeza cercenada que goteaba sangre. Renací la víspera de la noche en que me obligó a subir al monte Fanning para cantar las escrituras y orar. La noche era negra, el viento aullaba y cada ráfaga azotaba las cortinas, haciéndolas chasquear y restallar como látigos. Xiao Man, mi doncella, temblaba mientras cargaba un tazón de medicina, murmurando: «La anciana está gravemente enferma, pero el mayordomo no llama al médico imperial. En cambio, se apresura a preparar un carruaje para salir de la ciudad. A menos que fuera de los muros viva algún médico divino oculto del que nunca he oído hablar, por quien valga la pena desafiar la tormenta». En mi vida pasada, se desarrolló la misma escena. Pero entonces, cegado por la preocupación por mi suegra enferma, yo mismo caí enfermo de resfriado, mi cuerpo se debilitó y no pensé más. Nunca imaginé que un descuido mío arruinaría mi vida y condenaría a mis 2 hijos pequeños. Mi suegra no tenía ninguna enfermedad. Fuera de la ciudad, ningún médico milagroso me esperaba. El hombre que trajo el mayordomo no era más que un falso taoísta, un estafador que se aprovechaba de las familias ingenuas. Les quitó la plata a mi suegra y a mi esposo, y ante todos proclamó que yo corría un destino que perjudicaba a mi familia, que su enfermedad no podía curarse por mi culpa. Para evitar el desastre, debía ir solo al lejano monte Fanning, cantando día y noche durante 5 años. Mi suegra se arrodilló y lloró, mi esposo invocó su deber filial con ojos fríos, y no tuve más remedio que partir en plena noche. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mis hijos. El taoísta afirmó que mi presencia los maldeciría, prohibiéndoles verlos una última vez. Pasaron 5 años. Mi añoranza de casa se volvió insoportable. Pero nadie de la mansión vino a buscarme. Por fin, regresé sola a la capital. Lo que me recibió ya no era mi hogar. Mi esposo Liu Luo me insultó, llamándome desvergonzada y acusándome de haberme fugado con el taoísta. Me lanzó una carta de divorcio a la cara. Mis hijos, escondidos tras su nueva esposa, Liu Yutong, gritaron de odio. «Dar a luz sin criar, ¿cómo eres digna de ser nuestra madre? Amabas al taoísta, anhelabas tu libertad. Entonces nunca debiste haber regresado para destrozarnos la vida. No tenemos una madre tan deshonrosa. Desde hoy, la vida y la muerte están separadas entre nosotros». Antes de que pudiera hablar, me expulsaron de la casa de los Liu. Solo entonces supe por otros que los Liu nunca habían mencionado el monte Fanning. En cambio, le dijeron al mundo que yo, Hisutang, había abandonado a mis hijos, me había confabulado con los taoístas para robar la plata de la familia, y había huido en la noche. Queriendo reclamar justicia, cargué con mi odio y fui a tocar el tambor de la queja. Pero antes de que pudiera tocarlo, alguien me amordazó y me arrastró a un callejón oscuro. Mi suegra jugueteaba con su rosario, sonriéndome levemente. «Han pasado 5 años y no has aprendido nada. Dejaste la mansión, ¿qué razón tienes para volver?». Me odiaba aún más por mi humilde cuna, despreciando mi falta de virtud y talento, y aún así, durante 10 años, había ocupado el puesto de señora que debería haber pertenecido a su sobrina. El cielo hace la vista gorda, así que actuaré en su nombre y te arrastraré a tu verdadera forma. En ese momento una tela de seda blanca cayó por detrás, acabando con mi vida. Solo cuando mi alma abandonó mi cuerpo vi al hombre llamado mi esposo, con el rostro desencajado por el asco. Se sacudía las manos como si se sacudiera la suciedad. Quedarse con ella es un desastre. Solo cortando la raíz podremos tener una paz duradera. Debería haberse quedado en Mont Fanning tranquilamente. Pero ella insistió en regresar. ¿A quién más podría culpar?
Mi cuerpo fue arrojado a un pozo seco. Mi espíritu quedó encadenado en la casa Lu, obligado a presenciar cómo Lu Yutong, bajo el pretexto del amor, destruía a mis hijos. Ella consintió a mi hijo Lu Jizi, permitiéndole juntarse con maleantes, ahogarse en vino y perder su fortuna en el juego. En una pelea de borrachos, lo apuñalaron hasta la muerte en un callejón estrecho. Su cadáver permaneció tendido 3 días antes de ser encontrado. Engañó a mi hija Lu Qingwan, casándola con un hombre cuyo refinado exterior ocultaba una absoluta inutilidad. La noche que dio a luz, sus concubinas conspiraron contra ella. Madre e hija murieron juntas, con los ojos cerrados por la amarga reticencia. El mundo los criticaba, diciendo que mis hijos se parecían a mí, malvados de corazón, y por lo tanto destinados a un mal fin. Otros elogiaban a Lu Yutong como virtuosa y bondadosa, afirmando que el cielo la recompensaba con bendiciones a través de sus propios hijos. Pero yo sabía la verdad, ella compraba cada palabra con plata, asegurándose de que mis hijos, incluso en la muerte, solo cargaran con la desgracia. Lloré hasta que mis lágrimas sangraron, pero no pude tocarla. Y entonces, al abrir los ojos, estaba de vuelta antes de que todo comenzara. Si afirmaban que había un médico divino oculto, ¿por qué no seguirlos y verlo con mis propios ojos? Me giré con el odio llenándome el pecho, y afilé mi espada hasta que brilló. Afuera de la ciudad, en un pequeño patio cercado de bambú, el mayordomo entregó 500 lingotes de plata al falso taoísta. A través de la cerca, el destello de un cuchillo corto pasó a su mano. ¿Entiendes lo que quiso decir la anciana, verdad? Una vez hecho esto, regresa por los otros 500. La mirada furtiva del taoísta se precipitó mientras guardaba plata y espada en el bolsillo con aire adulador. No te preocupes, solo la sacaré de la ciudad y la enviaré al camino de los manantiales amarillos. Este pobre taoísta no te fallará. Así que el llamado Monte Fanning era solo una excusa. Lo que realmente querían era mi vida. Sin embargo, su fortuna era pobre. En mi vida pasada, mientras me escoltaba fuera de la ciudad, sus enemigos le tendieron una emboscada. Para salvar su vida, huyó con la plata. Su aprendiz recién aceptado, ignorante del plan, me entregó al Monte Fanning, dándome la oportunidad de sobrevivir y regresar. Shao Man, al oír la conspiración, tembló de furia e incredulidad. La señora lo dio todo por esta casa, sin ningún pensamiento egoísta, y aún así, le destruyeron la vida. Qué desalmados serán, sin duda, castigados. Niña insensata. La retribución no es cosa del cielo, hay que tomarla con las propias manos. En mi vida pasada, esperé la justicia del cielo. Nunca llegó. En esta vida, pagaré todas mis deudas yo mismo. Shao Man, ¿alguna vez has matado? Ella negó con la cabeza. Su mano era inexperta. Golpeó 3 veces, ninguna mortal. La espada, regalada por mi suegra, era de acero fino, tan afilada que cortaba hierro. El falso taoísta se aferró a sus heridas, con la carne desollada, gritando de agonía. Señorita, perdóneme. Sea cual sea el agravio, le daré 500 cuentos por mi vida. No. Mostré los dientes en una sonrisa fría, blanca como el hueso. Su terror le hizo soltar el fajo de plata que aferraba. Mi cuchillo cayó. Su cuerpo se retorcía de dolor, y solo entonces respiré con más tranquilidad. ¿De qué tienes miedo? ¿No eras hábil adivinando? ¿Por qué no previste que yo era Jisután? ¿Por qué no viste que hoy era tu gran calamidad, tu muerte? Arrastré la espada ensangrentada por su rostro. Cada pasada lo hacía convulsionar de terror. Miedo. Bien. Cuando invocaste al cielo para condenar a otros, ¿pensaste en cuánto miedo tenían? Cómo perdieron el sueño, cómo perdieron la paz. Cuando te hacías pasar por taoísta, cantando escrituras mientras arruinabas reputaciones, ¿pensabas si a tus víctimas les quedaba algún camino por recorrer? Nunca lo pensaste. A hombres como tú, solo la muerte puede hacer que se arrepientan. Al fin, lo vio en mis ojos, nunca lo dejaría ir. Con las piernas rotas por Shao Man y los brazos destrozados por mí, se arrastró poco a poco hacia la puerta. Al otro lado del patio se extendía un reguero de sangre, grotesco y deslumbrante. Pero por mucho que se arrastrara, le cerré el paso. Una y otra vez, se desplomó con lágrimas y mocos corriendo, gimiendo de terror.
Estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Por favor, perdóname. No me atreveré otra vez, nunca más. Juro que nunca volveré a tocar a otra chica inocente, nunca engañaré a nadie, ¿de acuerdo? Su figura era la inmundicia encarnada, barro y sangre mezclados en un hedor que daba náuseas. Negué con la cabeza. Solo una respuesta, imposible. Entonces una sola estocada le atravesó el pecho. 30 años de estafas, cuántos hogares arruinados, esposos destrozados. Esta vida ya debía haber sido recompensada. Saoman, ya ves, matar no es difícil. Lo difícil es ver a través del corazón humano. En esta vida, la espada reposa en mi mano. En cuanto a los corazones de las personas, ya no necesito adivinarlos. Los abriré y lo comprobaré con mis propios ojos. El perro aún no había muerto, pero ya no podía hacerme daño. Mirando al taoísta jadeando con espuma burbujeando de sus labios, sonreí. Todavía no. Mañana por la noche te cortaré la cabeza a tiempo. Lo metieron en una jaula para perros y lo colgaron sobre un foso de cazador. La cuerda que la sujetaba era delgada. Cualquier movimiento brusco la rompería y la jaula se hundiría en las estacas afiladas de abajo, donde ya yacían muchos cadáveres. Llama al cielo, pero el cielo no te escucharía. Llora a la tierra, pero la tierra no responde. Temblando, obligado a sobrevivir con miedo a cada aliento, esto no era diferente de las innumerables mujeres que había destruido. Ahora él también lo probaría. ¿Y quién lo contrató? Mi amable suegra, solo tenía que esperar un día más. Entonces la recibiría personalmente. A la tarde siguiente mi suegra fingió que su enfermedad empeoraba y envió a la niñera a buscarme. Me empolvé la cara hasta dejarme pálida como un fantasma e invité deliberadamente a la hija mayor de la familia Lu, junto con Jian Yu, la hija adoptiva de mi suegro, a presenciar el espectáculo. Lu Yutong se aferró al brazo de mi suegra, lanzándome una mirada despectiva. La hermana Ji llega tan tarde. Si no te conocieran, pensarían que estás disgustado con tu tía. Mi suegra, que sonreía, ensombreció su rostro al instante. Casada con un miembro de la familia Lu todos estos años, y aún así, no tienes ningún sentido del decoro. Hoy te arrodillarás. Sus palabras se le cortaron en la garganta. Detrás de mí estaban los ancianos de cada patio. En vida del general Lu, él estableció la regla de que las nueras nunca debían ser maltratadas. Pero murió joven. Mi suegra, amargada y cruel, había olvidado hacía tiempo los derechos familiares, especialmente hacia una nuera a la que despreciaba como yo. Al ver los rostros avergonzados de los ancianos, tosió 2 veces, fingiendo debilidad, y dijo débilmente: este anciano, desde que falleció el general, ha estado enfermo 3 años sin mejorar. Mi hijo, tan filial como es, buscó a un taoísta de gran cultivación para que me examinara. Aunque signifique la muerte, debemos intentarlo una vez. Por eso te pedí que vinieras a presenciarlo. Fingí vacilación. Sigue siendo un forastero. No es apropiado dejarlo entrar al patio interior. A menos que. No hay a menos que. Detrás de mi suegra, Liu Yutong bajó la mirada con voz débil. Mi tía está gravemente enferma. Como su prima mayor, la hermana Ji debe mostrarle devoción filial y asegurarse de que no sufra decepciones. Yo, aunque menos cercana, sé que si la enfermedad le beneficia, hay que intentarlo. Además, con tantos presentes, ninguna regla se rompe. Incliné la cabeza obedientemente, luego dejé que mi voz se tornara fría, mi sonrisa fría. En cuanto a la devoción filial, prima, no te falta nada. Cuando murió mi padre, antes de que cumpliera un mes, enfermé de pena por mi madre. Durante 3 años me mudé a sus aposentos, sirviendo junto a su lecho de enferma día y noche, sin regresar jamás a mis aposentos. La misma estera sobre la que estás fue donde yací durante 3 años. Y tú, prima, durante esos mismos años, permaneciste al lado de mi madre, pero jamás fuiste a casa a ver a tu padre cuando agonizaba. Con tanta devoción, ¿por qué te humillarías tanto? El rostro de Liu Yutong palideció. No podía comprenderlo. El Jisutang, que siempre había considerado manso y sumiso, ahora se arrancó la máscara delante de todos. ¿Habían sido esos 3 años en la familia Liu realmente por piedad filial? Una persona que ni siquiera se preocupaba por su propio padre,
¿Qué derecho tenía a predicar lealtad y virtud en la casa Liu? Ella protegía este lugar no por genuino interés, sino por su propio futuro en la corte de la familia Liu. Por su primo, mi esposo, Liu Luo. Pero las reglas de la familia Liu eran estrictas, no se permitían concubinas. Se aferró descaradamente esperando que mi suegra rompiera esa regla por ella. Los ancianos del clan Liu lo habían descubierto hacía tiempo. Sus miradas hacia mi suegra y Liu Yutong estaban cargadas de abierto desprecio. Sin la menor cortesía, lo regañaron directamente. En cuanto a la devoción filial, todos en la familia Liu hemos sido testigos del corazón de Sutang. El difunto general tenía una mirada penetrante y jamás se equivocó. Sutang, la familia Liu está muy complacida contigo. Y si la joven de la familia Liu quiere hablar de deber filial, debería empezar por sus padres. Además, las reglas de nuestra casa Liu no son como las mezquinas costumbres de tu clan Liu. Liu Yutong se quedó sin palabras, reprimiendo su odio con lágrimas en los ojos, fingiendo haber sufrido una humillación insoportable. Mi suegra también había perdido el prestigio. Me fulminó con la mirada y luego, rápidamente suavizó la situación. La piedad filial no se mide por la profundidad. Basta con que el corazón sea sincero. El taoísta ya ha llegado, por el bien de mi cuerpo, que eche un vistazo. Liu Yutong aprovechó su indulto, respirando con más facilidad, pero aún así me lanzó una mirada venenosa antes de hacerle una señal al taoísta. Le dirigió una sutil mirada de comprensión, con los labios curvados en una satisfacción petulante. Lo que ella no vio fue que bajo mi pañuelo, mis labios también se curvaron, como una luna creciente. Quienes buscan su propia muerte jamás podrán regresar. El taoísta que estaba ante nosotros era alto, de apariencia refinada y con un aire etéreo. No se parecía en nada al falso charlatán de la noche anterior. Alzó la voz lentamente recreando la misma actuación de años atrás. El destino de la anciana está plagado de estrellas nefastas, afligida por un conflicto entre parientes y estrellas, por lo que su enfermedad persiste sin cura. Y la estrella que choca con su vida es el caballo, el signo de Wu. Mi suegra respiró hondo y al instante sus ojos se posaron en mí. A mi alrededor, todos los ojos se volvieron hacia mí. Liu Yutong incluso jadeó. Nacida bajo el signo del caballo. ¿No es esa la hermana Ji? Sirvió a su tía durante 3 años, pero su tía empeoró cada vez más. ¿Será posible? De repente se tapó la boca, fingiendo horror ante sus propias palabras imprudentes. Presuntuoso. Un anciano incapaz de digerir su acto, rompió una taza de té con furia. Sin embargo, mi suegra permaneció impasible. No hay necesidad de entrar en pánico. Como este es un maestro en el arte, naturalmente tiene un método de resolución. Fingí vacilación, inclinando la cabeza como si me mostrara reticente. Es cierto, nací en el año del caballo, igual que mi esposo. El taoísta apretó los dedos calculando y luego me preguntó cuáles eran mis caracteres de nacimiento. Los recité con fluidez. Él asintió, luego negó con la cabeza con gravedad, volviéndose hacia mi suegra. Sería mejor que llamaran al señor de esta casa. Para que semejante destino se enfrente a los 6 parientes, nadie puede escapar de su alcance. Ansiosa por quitarme la vida, mi suegra obedeció de inmediato y ordenó que trajeran a Luluo. A él no le importaban esos rituales, pero ante la mirada insistente de su madre y las miradas tímidas de Liu Yutong, contuvo su ira y respondió a todas las preguntas del taoísta. Tras el tiempo que tarda una varilla de incienso en arder, el taoísta juntó las manos a la espalda y declaró. Como era de esperar, este destino de parientes enfrentados no es poca cosa. Para resolverlo, la anciana debe soportar algo de dolor. Mi suegra, creyendo que la trampa había saltado, se golpeó el pecho con falsa resolución, maldiciendo. Para la familia Lu, para mi familia, hablar de cortar carne, incluso de dar mi vida, no importa. Taoísta, dime, ¿cómo se resolverá esta crisis? Aunque los ancianos deseaban intervenir, su determinación no les dejó margen para entrometerse. El falso taoísta suspiró, ocultándose tras aires de profundidad. Para disipar esta calamidad, quien cargue con el destino de un parentesco enfrentado debe viajar al monte Fannin, vivir en abstinencia, recitar escrituras durante 5 años y limpiar las deudas kármicas de vidas pasadas. Solo así esta vida estará a salvo.
De lo contrario, la anciana podría no sobrevivir el año. Cuando la vida misma estaba en juego, nadie se atrevió a objetar. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El más ansioso, como era de esperar, era Lu Yutong. Se desplomó de rodillas ante mí aferrándose a mi falda, mientras las lágrimas le caían. Hermana Ji, te lo ruego por la tía, por la familia Lu, ve al monte Fanning. El general ha fallecido. En esta casa, solo quedan mi tía y mi prima para apoyarnos. Si algo les sucede, ¿qué será de la familia Lu? Tu nacimiento no fue culpa tuya. Sin embargo, mi tía y los Lu sufren calamidades por ello. Por favor, por el amor de mi tía, el cuidado de mi prima y el refugio de la familia Lu, sálvalos. Hace tiempo que deseo ocupar tu lugar, pero por desgracia, nací bajo el signo de la serpiente. Mi corazón lo haría, pero el destino no. Lulu vio a la mujer en su corazón llorando como flores de peral bajo la lluvia, y se le retorció el corazón. Sostuvo a Lu Yutong con ternura, tranquilizándola. Tu intención es suficiente. Acompañar a mi madre a menudo ya es un gesto filial. Pero la calidez de sus ojos se desvaneció en cuanto se volvió hacia mí, solo quedó una fría indiferencia. Por la salud de mi madre, aunque solo sea por presumir, deberías ir al monte Fanning. Aunque no lo soporto como su hija, si no puedes cumplir ni siquiera con este pequeño deber filial, entonces eres una verdadera falta de filial. Prepara el carruaje de inmediato. Envíala de viaje rápidamente, para que mamá se recupere pronto. La señorita mayor de la casa asintió con aprobación, elogiando el gran sentido del deber de mi esposo, su piedad filial, tan brillante que avergonzaba al sol y a la luna. Uno a uno me insistieron. Aunque severa de todas las virtudes, la piedad filial es la primera. Por el amor de tu madre, deberías intentarlo. Solo han pasado 5 años. Cuando regreses, toda la familia Lu recordará tu devoción. En la capital, ¿quién podría compararse contigo? Quizás la familia Lu incluso reciba una placa con la palabra filial. Como dueña de la casa, es tu responsabilidad dedicarte a la familia Lu. Seguro que no te negarás. Lu Yutong, convencida de su victoria, se secó los ojos con delicadeza, dejando entrever un rastro de compasión. La hermana Ji es quien mejor entiende la rectitud. Siempre ha sido muy filial con su tía. Por supuesto, no se negaría. Pero una vez más, presionado bajo la bandera del deber filial, me quedé callado, sin ofrecer respuesta. Mi suegra se inquietó. Se obligó a incorporarse y se preparó para asestar el golpe fatal. Por la familia Lu me arrodillaré y suplicaré a Sutang que defienda la rectitud. Para llevarme a la muerte, toda la familia se unió. Pero el falso daoísta se desmoronó de repente. Cuando dije que quien daña a su familia es esta dama, todo el salón se quedó paralizado. No me miró, sino que se volvió hacia Lu Yutong. Si la joven señorita realmente desea sustituirla, hay una manera. Solo que antes de su sinceridad, que el hijo de esta familia demuestre algo de buena fe. Su repentino cambio de actitud hizo que Lu Yutong saltara, gritando. ¿Qué quieres decir? La mujer de la familia Ji no es ella. ¿Por qué me atacas? Te llevaste la plata y no hiciste nada, ¿qué quieres? Al ver las miradas atónitas de todos los presentes, se puso rígida, forzando una sonrisa torcida mientras volvía a sentarse, añadiendo con torpeza, después de todo, no nací en el año Wu. Por muy sincera que sea, puede que mi tía no esté tranquila. La piedad filial de la hermana Ji es bien conocida. Y ella es la señora de la casa Lu, ¿cómo podría negarse a cumplir con su deber filial hacia su tía y su devoción a la familia? El taoísta rió entre dientes con tristeza. En verdad, tu corazón brilla más que la luna. ¿Pero lo has olvidado? Los nacidos en el año Wu no son solo esta dama, sino también el hijo de la anciana, tu primo. Los rostros de Lu Yutong y Lu Luo estaban desangrándose, horrorizados. El taoísta me señaló. Mírala, rostro pálido con una neblina negra nublando su frente. Estas son señales de decadencia bajo represión. Si incluso los jóvenes y fuertes sufren daños tan graves, ¿acaso es de extrañar que un cuerpo anciano cerca de la tumba esté tan dañado? Mi consejo, decídanse rápido. No esperen a que la casa esté arruinada para lamentarse. Ante esto mi suegra estalló de ira.
Su plan había fracasado y, peor aún, había puesto a su hijo en peligro. Furiosa, golpeó la cama con la mano y gritó. Desvergonzado. Que alguien lo saque. Que lo saque ya. ¿De dónde salió este fraude atreviéndose a engañar en la casa Lu? Fuera. Fuera, tos, tos. Su furia la hizo toser con dificultad. Lu Yutong también rechinó los dientes con los ojos encendidos. Así que tienes algún truco, pero solo dices tonterías. ¿Para calumniar a mi prima, quién te sobornó? Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron deliberadamente hacia mí. Pero permanecí impasible, observando con calma cómo el taoísta se acercaba a ella. Señorita, su destino trae desgracia. Todos los que tienen lazos de sangre contigo no pueden escapar de la calamidad. Mejor protégete. Dicho esto, ignorando la furia temblorosa de Lu Yutong, arrojó con indiferencia los 500 cuentos de plata, sembrando la duda en todos los corazones. Si no escuchas, nadie podrá salvarse. Anciana, este pobre taoísta no se atreve a aceptar esta plata. Sobornando a un taoísta para que falsifique una adivinación. Esa plata había venido de mi suegra. De repente la comprensión se apoderó de todo el pasillo. El taoísta estaba a punto de irse, pero Luluo, que había aguantado en silencio, finalmente perdió el control y dio un paso adelante para bloquearle el paso. Difamaste a mi madre y ahora quieres marcharte. ¿Quién te dio la plata y te dijo que arruinaras mi reputación? Si no confiesas, sígueme ante el magistrado. El taoísta esbozó una leve sonrisa, se acercó y susurró. El espíritu vengativo del pozo seco del patio trasero dice que su muerte fue injusta. ¿Te ayudo a preguntar por qué murió? El rostro de Luluo palideció, sin atreverse a detenerlo. Porque el cuerpo en ese pozo era Xiaoyu, la pequeña criada que una vez presenció su romance con Lu Yutong, solo para ser silenciada para siempre. Pero una verdad permanecía, el taoísta era un impostor, sí, pero su verdadera identidad. Jianyu lo había contratado con una fortuna, solo para protegerme. Tras la marcha del falso taoísta, los rostros de los presentes eran una mezcla de expresiones. Solo Jianyu permanecía sentada tranquilamente con la taza de té en la mano, arqueando las cejas. La miré indicándole que se calmara y disfrutara de la obra. Mi suegra intentó salvar la dignidad de su hijo, apretando los dientes mientras maldecía al taoísta, calificándolo de estafador desvergonzado que debía ser denunciado ante las autoridades. Afirmó que solo la misericordia de su hijo le había salvado la vida. Los demás, por supuesto, se hicieron eco de sus palabras. Pero en el fondo de cada corazón, el juicio ya se había dictado. Historias de la anciana que favorecía a su sobrina, de cómo atormentaba a su nuera, de cómo Luluo reprimía a su esposa legal mientras se acostaba con su prima, se habían infiltrado en la casa hacía tiempo. Especialmente la historia de una nuera obligada a ir al monte Fanning, ya adaptada a baladas callejeras, susurrada por narradores de toda la capital. Mi suegra se golpeó el pecho con furia. Pero justo en ese momento llegó el mayordomo con una caja. Dijo que era un regalo magnífico, entregado a nombre de la anciana. Todavía furiosa, la abrió sin pensarlo. Salió rodando una cabeza ensangrentada. La anciana se desmayó en el acto. Naturalmente no escatimé esfuerzos en informar del asunto. Con tantos testigos, el crimen del mayordomo quedó claro. Sobornado para conspirar contra la amante al no lograrlo, recurrió al asesinato. La cabeza cercenada del taoísta era una ofrenda para ganarse su favor. Pero su cadáver aún conservaba la plata y las fichas que el mayordomo le había dado. Enseguida, la capital se alborotó. Ante la desvergüenza de la matrona de la familia Lu. Para desgracia de Luluo, la anciana destruyó todos los contactos para silenciar el escándalo. Pero la conducta indecente de Luluo, confiando en la brujería y reprimiendo a su esposa legal, le costó caro. El puesto de ídolo por el que su padre, el viejo general, había luchado toda una vida, le fue arrebatado. Y yo también sabía cómo cerrar las puertas y dejar salir a los perros. La familia Lu, incapaz de soportar la vergüenza, envió discretamente una pequeña silla de manos a buscar a Lu Yutong por la puerta trasera. Decían que lloraba como flores de peral bajo la lluvia, castigada a arrodillarse en el salón ancestral, copiando textos durante días. Claro, todo esto fue obra mía, plata bien gastada para comprar la opinión pública.
Pero usar la riqueza de la familia Lu para construir mi futuro, ¿cómo no iba a estar satisfecha? Hyun-yu, sentada a mi lado, tenía un rastro de admiración en su mirada. Nunca imaginé que poseías tales medios, tal espíritu. ¿De verdad pretendes la destrucción mutua? Comparado con mi vida pasada, separada de mis hijos, muriendo sin cerrar los ojos. Esto fue solo un castigo trivial, ni siquiera digno de mención. Sonreí y respondí con ligereza. Esto es solo el principio. Espera, la obra apenas ha comenzado. Porque lo que quiero son sus vidas. Anoche cuando maté a la falsa taoísta, ella lo vio con sus propios ojos. Incluso elogió mi firmeza en la espada. Pero en cambio, la abracé con fuerza, llorando en sus brazos. Pensó que solo tenía miedo, que nunca lo sabía. Después de mi vida pasada, cuán profundo era mi odio. La cabeza ensangrentada del taoísta. En verdad, fue Hyun-yu quien me la cortó. Nunca preguntó por qué, solo me protegió con todo su corazón. Entonces es a ella a quien debo proteger con mi vida. La familia Lu con su corazón de lobo, no merece otra cosa que una muerte sin sepultura. Hyun-yu y yo éramos huérfanos que el viejo general de la familia Lu había traído del campo de batalla. Su padre, atrayendo al enemigo a las profundidades, quedó destrozado hasta quedar irreconocible. Mi padre, protegiendo al general, fue atravesado en el corazón por una flecha, muriendo en el acto. Ella heredó las técnicas de lanza de su padre, una estocada imparable, inigualable entre 10.000. El viejo general la entrenó personalmente, depositando sus esperanzas en ella. Yo, analfabeta, crecí viviendo bajo techos ajenos, siempre cautelosa, siempre contenida, sin pasarme jamás de la raya. Y aún así, el viejo general me elogió por ser constante y obediente y luego me casó con esa inútil de Luluo. Pero la vida puede cambiar. Una mujer que domina el campo de batalla puede obtener 100 victorias, pero en la capital, solo es moneda de cambio para el matrimonio, juzgada y elegida por otros. Hyun-yu, moldeada por la mano del general, mantuvo su rectitud. Su conducta era directa, sus palabras audaces, su porte vigoroso, tan diferente de las delicadas jovencitas de la capital. Pero a las mujeres nobles solo les importaba su baja cuna, indigna de entrar en una gran casa. Se burlaban de su piel bronceada, curtida por la arena y el acero, incapaz de complacer la mirada de un marido. Le preguntaban si había estudiado los clásicos de la virtud femenina, si sabía administrar una casa, si era digna de presidir un patio interior. Sus gloriosas campañas, su orgullosa lanza, su corazón recto e inquebrantable, todo ello tachado de defectos. El mundo la criticó por haber crecido entre hombres en el ejército, diciendo que su reputación estaba manchada. La apartaron, dejando su nombre en la lista de nueras. El viejo general, enfurecido, despidió a todas las casamenteras, volcando mesas, destrozando sillas, maldiciendo la ceguera del mundo. Bajo sus brocados y sedas, no eran más que bestias devorando carroña. No queriendo que el viejo general acortara sus años por la ira, aceptó descuidadamente casarse con un clan menor de Jinlin, convirtiéndose en la esposa principal del segundo hijo de la familia Li. Mientras el viejo general vivió, no se atrevieron a maltratarla. Su vida era tolerable. Pero hace 3 años, cuando él murió, sus días se hicieron más difíciles con cada año que pasaba. El patio interior no era un campo de batalla. La lealtad, la piedad filial, el decoro y la rectitud quebraron esa flor antaño orgullosa. No queriendo deshonrar a la familia Li, solo pudo aguantar en silencio. Esta vez, con la excusa de visitar a su suegra, huyó del patio trasero, lleno de concubinas embarazadas de la familia Li. Pero no sabía que 2 años después, moriría en ese mismo patio. No hubo espadas ni matanzas, pero la crueldad allí superaba cualquier campo de batalla. Una mujer criada entre lanzas al final, caería en silencio en manos de su esposo y sus concubinas. Hyun-yu, el desastre es inevitable. El general nos deseó a ambos una vida plena. Pero no soportando la humillación, inclinándonos y rompiendo nuestras súplicas. Con su temperamento, si hubiera sabido el fin al que habíamos llegado, su último acto antes de cerrar los ojos habría sido teñirse la túnica de carmesí. La vida es larga. Un toque de crueldad para protegerse, ¿qué más da? Ya había pasado una vida demostrándolo. La paciencia infinita solo conduce a la derrota eterna. Si uno no puede valerse por sí mismo, solo puede esperar la muerte.
Me ayudaste. Entonces debo pagarte. Ella bebió un sorbo de té con voz fría. La malicia de la vieja simplemente me pareció desagradable, nada más. Mi suegra, al no haberme hecho daño, descargó su furia contra mí por dañar su reputación. Bajo una fuerte nevada, me obligó a arrodillarme bajo el pasillo, llamándolo disciplina familiar. Un tazón de medicina hirviendo, sus manos temblorosas lo derramaron directamente sobre mí. Incluso en sueños me despertó para servir té y agua. Pero esta vez dejé que me atormentara delante de todos. De pie en la nieve hasta que la escarcha me cubrió el cuerpo, me desplomé deliberadamente durante el banquete familiar. Revelé las quemaduras en mi brazo ante familiares e invitados, alimentando los rumores de su crueldad hasta que se extendieron sin control. Cuando me ordenaron servir el té por la noche, volqué la tetera sobre ella, sembrando el caos en el patio, haciendo que toda la familia Liu la despreciara por mezquina, cruel, por haber maltratado a su nuera. Los rumores se extendieron cada vez más, hasta que incluso Liu Luo no pudo soportarlo más. Su rostro se ensombreció mientras advertía en voz baja a su madre que no causara más problemas. En cuanto a mí, por supuesto, me mantuve generoso, sin pelear jamás, como un perro fiel a su lado. Día tras día, la serví junto a su lecho de enferma, cucharada a cucharada ofreciéndole cuencos de veneno disfrazados de medicina. Para el festival del bote del dragón, ya no tenía fuerzas para sentarse erguida. Todos los asuntos de la casa quedaron en mis manos. Jian Yu sostenía una daga, recorriendo su filo con los dedos, con el rostro sumido en la soledad. En el campo de batalla, jamás podrías compararte conmigo. Pero en el patio interior, ni siquiera eres digno de llevar tus zapatos. Estos cuchillos blandos, no los soporto. Negué con la cabeza, con amargura llenándome el pecho. Nadie nace sabiendo. Solo aprendemos después de sufrir suficiente dolor, de probar suficientes lecciones. Un solo día de paz no significa nada. ¿Acaso el arte de la guerra no dice, golpea a la serpiente a 7 pulgadas? Yo también lo sé. Su daga se detuvo. Frunció el ceño mirándome fijamente. Solo sonreí, estirando la mano para alisarle un mechón suelto de cabello, igual que cuando llegamos a casa de los Liu, compartiendo una cama estrecha. Entonces, qué libres habíamos sido. ¿Por qué dejar que nacer en el patio interior nos atara de por vida? En el festival del bote del dragón, Liu Yutong usó la excusa de visitar a su suegra para volver a cruzar las puertas de Liu. Sabía bien que ella y Liu Luo, si se separaban aunque fuera un solo día, eran como si estuvieran separados por 3 otoños. Aunque solo fuera con una taza de té, se escabullían, susurrando, buscando la alegría robada. Pero esta noche sería la última vez que conocerían el placer. Shaoman, le indiqué en voz baja, cuando comience el banquete familiar esta noche, avisa a alguien de confianza. Digamos que la joven desea disfrutar de su bendición. Tras 3 rondas de vino, los invitados se fueron retirando en pequeños grupos. Justo entonces la doncella de la hija mayor entró corriendo, susurrando con urgencia al oído de su señora. Sus ojos se enfriaron, una sonrisa burlona curvó sus labios y me dirigió una mirada fría. Muy lista, hermanita. Suegra postrada en cama, Liu Luo deshonrada, derramó todo su odio sobre mí. Ahora que creía haber encontrado mi defecto, claro que atacaría. Te jactas de orden, de decoro. Y sin embargo, en el estudio favorito de papá, alguien está cometiendo inmundicias. ¿Cómo explicarás esto? Se burló golpeando la mesa. Los que se habían levantado para irse se detuvieron a medio paso, atentos al escándalo. Fingiendo confusión, la miré con una voz suave y dubitativa. ¿Es cierto? Quizás los sirvientes malinterpretaron lo que vieron. El estudio de mi padre siempre ha estado cerrado, ¿cómo podría alguien entrar? Su rostro se endureció. De repente se levantó de un salto con un tono de voz afilado como el acero. ¿Verdadero o falso? Mira una vez y lo verás claro. Antes de que pudiera responder, ella ya había corrido hacia el patio trasero. Intercambié una mirada con Jian Yu, medio en broma. Si te da asco, no sigas. Sus ojos brillaron. Quiero ver. ¿Qué tan asqueroso puede ser? Cuando fingimos pánico y corrimos hacia allí, la hija mayor ya había abierto la puerta de madera de una patada.
Dentro, dos cuerpos desnudos se entrelazaban sobre el escritorio. Un grito rasgó el aire, y luego se separaron. Pero no había nada que los cubriera. Su vergüenza estaba al descubierto y sus rostros eran demasiado familiares. No solo repugnantes, sino absolutamente nauseabundos. Hyun-Yu negó con la cabeza, murmurando. Repugnante. En cuanto a mí, abrumado por el dolor, perdiendo toda compostura, me lancé hacia adelante, agarrando el cabello de esa pareja adúltera, golpeándolos casi hasta la muerte. Xiao Man, mientras me jalaba hacia atrás, presionó con fuerza el pecho y la espalda de Liu Yutong, dejándola retorciéndose. Para cuando los dos rostros desvergonzados quedaron apaleados hasta quedar irreconocibles, los ancianos del clan ordenaron que los arrastraran al salón ancestral. Adulterio castigado con 80 azotes y, en casos graves, ahogamiento. La pareja no se atrevió a confesar. Nos engañaron. Alguien nos atrajo al estudio. Habíamos bebido demasiado, teníamos la mente nublada. Confundí a mi primo con su tan esposa, créeme. No tuve ningún romance con ella. Nos tendieron una trampa. Si esto hubiera sucedido hace días, quizás alguien lo creería. Pero los rumores ya corrían por la capital. Ya nadie les creía. El jefe del clan se volvió hacia mí y me preguntó cómo quería proceder. Secándome las lágrimas, respondí en voz baja. Nuestra familia Liu desciende de generaciones de generales. Nuestros antepasados ayudaron al emperador fundador a ascender al trono. Si no fuera por la lujuria de ese emperador por una espía fronteriza, que la llevó a su lecho, solo para que robaran nuestros mapas de defensa, causando la casi extinción de nuestro clan, entonces mi abuelo nunca habría decretado que los descendientes de la familia Liu jamás tomarían concubinas. Ahora que la evidencia era evidente, le hice a mi esposo una sola pregunta: ¿deseas disfrutar de la supuesta bendición de ser esposa y concubina, y que tu nombre sea borrado para siempre del registro de la familia Liu? ¿O aceptarás el castigo cortando lazos con tu prima desde este momento, sin que la vida y la muerte ya estén entrelazadas? Si Liu Luo realmente hubiera tenido la determinación de abandonar el clan y sus generaciones de honor y riqueza, nunca habría luchado para matarme solo para casarse con Liu Yutong. La miró varias veces en silencio y luego tomó una decisión. Mi esposa me dio hijos y acompañó con devoción el lecho de mi madre enferma. Con tanto cariño, ¿cómo podría traicionarla? En cuanto a mi prima, no fue más que un error de borracho. Le concederé 1000 colas de oro para asegurarle una vida de estabilidad. Decidió cortar la cola para salvar su pellejo. Las lágrimas de Liu Yutong corrían como la lluvia. Ella sacudió la cabeza violentamente, gritando con locura. No. No. No puedes tratarme así. Sin un título digno, aunque regrese a la casa Liu, solo me queda la muerte. Primo. No puedes ser tan cruel, me lo prometiste. Prima. Liu Luo alzó la voz, interrumpiendo sus llantos. La vida es larga. Cuídate. Quizás el futuro aún te depare un futuro mejor. Su intención era clara: si se preservaba ahora, podría encontrar la manera de cambiar las cosas más tarde. Liu Yutong captó la intención oculta. De inmediato, ahogó sus sollozos y guardó silencio. Hyun-Yu, apoyándome, me clavó las uñas con fuerza en el brazo. Entendí la señal tácita de Liu Luo. Sin embargo, me importó poco. ¿Por qué? Nunca tuve la intención de que ninguno de los dos viviera hasta ese día. Cubriéndome la boca, me sequé las lágrimas, ahogando los sollozos. Mi destino es realmente amargo. Hyun-Yu me lanzó una mirada feroz y luego me despidió por completo. Cayeron 50 golpes. Al final, la carne de Liu Luo quedó desgarrada, su cuerpo goteaba sangre. Su ropa se le pegaba, empapada de sangre, y sus heridas eran tan graves que tardaría al menos 1 o 2 meses en sanar. Cuando le di la noticia a mi suegra, escupió sangre en el acto. ¡Cielos! ¡Auxilio! La señora está vomitando sangre. Me abalancé sobre ella fingiendo una preocupación frenética, limpiándole la boca a tientas, arrancándole torpemente un mechón de pelo, incluso dejándole la piel en carne viva. Incluso el té que le ofrecí después estaba recién hervido, que le quemó los labios y la lengua.
Se retorcía en la cama, con gritos agudos y penetrantes, peores que los de un cerdo en el matadero. Pero a estas alturas, ¿quién le creería todavía? Todos creían que era otra treta insignificante para atormentar a su nuera. Sonreí dulcemente susurrando suavemente. La madre debe cuidar su salud. Si la ira la daña, entonces enviar a su prima a un convento, rapada y enclaustrada en una choza de barro de por vida, sin duda le angustiará aún más el corazón. Ante eso, la suegra escupió otra bocanada de sangre. Aún así, Liu Yutong se negó a ceder. Sobornó a la hija mayor para que contara historias, vendió su brazalete de jade a narradores de alto rango, tergiversando la verdad para calumniarla. Que yo era intolerante, celosa del amor de mi suegra y mi esposo por ella, así que planeé arruinar sus nombres. La hija mayor bebió té con desdén en la mirada. Si pudieras mostrar un poco de generosidad, inclinar la cabeza y admitir tu culpa, restaurar el honor de mi hermano y luego aceptar a mi prima como concubina para cumplir el deseo de mi tía. Entonces, por el bien de tus dos hijos, pasaría por alto tus errores. Si no, por muy astutas que sean tus artimañas en el patio interior, no escaparás de la familia Liu. Tengo cientos, miles de maneras de verte deshonrado. Jian Yu me miró con ansiedad. La familia del esposo de la hija mayor se encontraba en la cima del poder, cortejada por todos los grandes clanes. Comparada con ellos, la decadente familia Liu no era nada. Pero yo, como ama de casa de los Liu, no me dejaba intimidar tan fácilmente por una hija casada. No tomé en serio sus palabras. De hecho, me había dado una lección. Al buscar la ayuda de los antiguos camaradas de mi padre para ingresar a Liu Jizi en la mejor academia, tuve que abandonar la capital. Pero cuando nuestro carruaje llegó a las afueras, una banda de jinetes irrumpió repentinamente. No nos atacaron, sino que atacaron directamente al caballo. La bestia chilló, salió disparada como un rayo, arrastrando el carruaje cientos de metros antes de estrellarse contra una gran piedra junto al camino. El carruaje se hizo añicos. Los tres resultamos heridos. Cuando los matones intentaron dejarme cicatrices en la cara, Jian Yu irrumpió a caballo, con toda su figura en llamas y sus ropas ondeando al viento. Su lanza con borlas carmesí se desplegó como un rayo al romper el mar. Tras unos pocos intercambios, los rufianes se dispersaron aterrorizados. Pero a Valle, la criada que me había seguido durante 3 años, le rompieron la pierna. El sudor le corría por la frente como si fuera lluvia. Jian Yu envainó su lanza con voz gélida. El clan Wang de Liñán está formado por jinetes y espadachines famosos. Y el padre de Liu Yongge no es otro que el prefecto de Liñán. Esta fue la lección que la hija mayor quiso enseñarme, su forma de obligarme a inclinar la cabeza. Apreté una mano contra mi herida sangrante, mis ojos solo reflejaban una fría intención asesina. Pero nunca fui de los que sufren en silencio. Recordaba cada deuda. Había tocado a quienes me pertenecían, y entonces nunca volvería a conocer la paz. Mi suegra sabía claramente quién lo había orquestado, pero abrazó a mis hijos con desprecio. Mira a tu madre. Una mujer, en efecto, que con solo un viaje regresa maltratada y deshonrada. Los desconocidos pensarían que hizo algo vergonzoso, sufriendo el castigo del cielo. Cuando la abuela enferma, estos pobres niños no tienen en quién confiar. El rostro de Liu Jizi se ensombreció, a punto de hablar por mí. Pero solo negué con la cabeza, deteniéndolo. Luego preguntó: ¿por qué mamá no le dice a la abuela la verdad, que te lastimaron por mi culpa? Abriste tu corazón por nosotros. ¿Por qué no se lo dices? Sonreí y le ajusté la túnica acercándolo a mí, dándome cuenta de que ya estaba a mi lado. Con que tú y Qingwan conozcan el corazón de su madre, es suficiente. Lo que piensen los demás no me importa. Aunque supieran que lo di todo por ti, ¿no encontrarían otra excusa para maldecirme? Hay veces en que las palabras son inútiles. Uno simplemente debe hacer lo que tiene en sus manos. Algún día, alguien reclamará justicia. Y mi tarea era asegurarme de que ninguno de ellos saliera vivo de este mundo. Un mes después, lloré amargamente al darle la noticia a mi suegra. Madre, dime, ¿por qué debe sufrir mi hermana mayor un destino tan cruel? ¿Por qué su desdichado suegro se rebajó a la malversación de fondos? Si debía robar, ¿no podría ocultar sus huellas?
Ahora ha sido descubierto su familia desarraigada por el gobernador, exiliado a Lingnan, con la prohibición de regresar a la capital para todas las generaciones. Madre, dime, ¿volverá alguna vez en esta vida? Tras mis sollozos fingidos, brotó la risa. La carta de denuncia era mía. La evidencia crucial, obra mía. Había vivido una vida antes. Cambiar un destino no era más que girar una mano. Confía en la protección de la hija mayor. Ya ni siquiera podía protegerse a sí misma. Se rumoreaba que su prima se había resfriado y tosía sangre. La familia Lu ni siquiera había enviado a un sirviente de visita. Mi esposo se removía como una hormiga sobre brasas. Pero sus heridas purulentas lo dejaban postrado en cama, ¿cómo podría salvarla? Claro que su tisis no se produjo sin mi intervención. Mi suegra casi enloqueció, ahogándose en sangre sin poder respirar. Sus manos arañaban el marco de la cama, con los ojos desorbitados, las piernas crispadas, desesperada porque la salvara. El veneno estalló justo en ese momento. Sonreí levemente, me acerqué a su oído y le susurré. ¿Vomitar sangre con furia y morir, no te parece insoportable? Entré en esta casa a los 16 años, te serví lealmente durante años, sin desviarme jamás. Y sin embargo tu corazón era de hierro, jamás me fuiste fiel. Por una simple sobrina, buscaste mi muerte. Cuando arrastraste a tu propia hija al agua, debiste saber que el castigo vendría. Ahora todo lo que sufres es la respuesta del cielo. Camina despacio por el camino hacia los manantiales amarillos. Tu hijo y tu sobrina pronto se unirán a ti. Mientras aún respiraba con dificultad, convoqué a toda la familia a su lado. Lloré y gemí, ahogada por la pena. Madre, al enterarse de la terrible noticia del exilio de su hermana mayor, su enfermedad empeoró de inmediato. Dijo que si hubiera sabido que su prima cargaba con un destino tan maldito, trayendo la ruina a su hijo, con la piel desgarrada y la carne destrozada. Ella jamás habría ablandado su corazón, jamás habría traído a esa huérfana a este hogar. Declaró, si mi esposo se niega a arrepentirse, si continúa liándose con su prima, ignorando las palabras de su madre, que el cielo escuche su juramento, se le romperán los brazos, se le destrozarán las piernas, nunca tendrá un buen fin. Su garganta tembló como para confirmar mis palabras. La sala estalló en susurros. Voces acusaron a Lu Yutong, tildándola de desastre en forma humana, la ruina de la paz de la familia Lu. Algunos escupieron maldiciones. Aunque muera, no hay ninguna lástima. Mi suegra murió de un infarto, incapaz de pronunciar una sola palabra. Para cuando trajeron a mi esposo, ella ya había exhalado su último suspiro. Claro. Fue culpa mía. Morir sola en su cama, sin un alma que cuidara de sus restos. Este era el final que había preparado para esa bondadosa anciana. Jian Yu me miró fijamente, atónita. Nunca imaginó que yo, una vez manso y gentil, me atrevería a quitar una vida para calmar la ira de mi corazón. Sonreí levemente, mi voz era etérea como nubes a la deriva. Cuando dos ejércitos se enfrentan, si no matas, eres tú quien muere. El patio interior no es diferente, Jian Yu. Un campo de batalla. Los necios y los débiles solo tienen un camino, la muerte. Me miró aturdida. Yo, mientras tanto, me puse ropa de luto, lloré amargamente en el salón de los espíritus, y con manos temblorosas, arrojé a las llamas la carta de reconciliación de mi esposo. Bajo las lluvias de junio, Liu Luo ignoró sus heridas purulentas, insistiendo en cumplir con sus derechos filiales, escoltando el ataúd de su madre. Ante extraños, fingí una ansiosa persuasión. Sin embargo, él solo me empujó violentamente al suelo. No te hagas el hipócrita. Si hubieras obedecido y hubieras ido al monte Fanning, ¿habría muerto mi madre? ¿Habríamos caído tan bajo mi primo y yo? Es culpa tuya, muchacha. Deberías pagar con tu vida. Su palma me golpeó la cara, dejando a Jian Yu paralizado por la sorpresa. Me tapé la cara, fingiendo terror, sollozando a gritos. Por suerte, los ancianos del clan no aguantaron más. Ladraron con frialdad. ¿Sabes siquiera quién carga con el verdadero destino de la calamidad en esta casa? ¿Acaso escuchaste una sola palabra del consejo de los taoístas? Ahora el desastre ha ocurrido, y solo piensas en echar culpas. Si fueras verdaderamente filial,
deberías haber llevado la carga tú mismo desde el principio. Por tu dolor, no te castigaremos con la ley del clan. Reflexiona sobre tus pecados. Quien rechaza un buen consejo sufrirá el castigo del cielo. 3 días después del entierro de su madre, las heridas de Liu Luo, empapadas por la lluvia, comenzaron a pudrirse. La fiebre lo agarró, dejándolo medio delirante. Le puse un dulce manjar en la mano a Jian Yu, riendo entre dientes. La paciencia en el sufrimiento no es pérdida. La venganza simplemente lleva tiempo. Mira qué ansioso estás. Cuando rocías veneno sobre sus heridas a medianoche, cualquiera podría pensar que lo quieres mucho. Se dio la vuelta, en voz baja. Solo buscaba desahogar tu furia. Ahora me conviertes en el blanco de tus bromas. Está bien, está bien. Mi querida hermana, conozco tu corazón. Ah, y por cierto, los parientes de tu esposo vinieron de visita. Los despedí a todos. Llamé a un médico imperial en nombre del viejo general. El hombre negó con la cabeza con gravedad. La podredumbre ha llegado al hueso. Solo cortando la carne asquerosa y administrando medicamentos se puede salvar su vida. Para sobrevivir, ¿qué vale un pequeño corte de carne? Una lástima, la anestesia no le hizo efecto. Bebió 3 copas, pero seguía retorciéndose de dolor. Porque lo había cambiado por un trago de claridad. Hay a quienes el opio no puede adormecer, explicó el médico, pero la vida del paciente se está agotando. Señora, debe decidir rápido. Fingiendo pena, llamé a 8 hombres fuertes para sujetarle las extremidades, le amordacé la boca y le arranqué la carne de los huesos mientras gritaba. Por tu vida, esposo, no me culpes por mi crueldad. Me senté en el gran salón, tomando té, escuchando sus gritos cada vez que el cuchillo me cortaba la piel. Nunca me había sentido tan ligero. Sirve más té, dije en voz baja. Disfrutémoslo lentamente. Jian Yu me lanzó una mirada fría. En verdad, el corazón de una mujer es el más venenoso. Mi mano se detuvo a medio sorbo. Ah. Si mal no recuerdo, hace poco alguien colocó a una cortesana en el patio de su marido, sí. Esa mujer se llevó plata, pero no a ningún hombre. ¿Cuánto le pagaste para que entrara en la casa, matara a una concubina y se escabullera sin ser tocada? ¿Y qué hay de la bolsa de medicina que le diste a la doncella? ¿Fue para asegurar que quedara un niño, para que sirviera de escudo en el futuro? Bien jugado. Tu abaco me da de lleno en la cara. Arqueó ligeramente la ceja, levantó la taza, la vació y respondió con frialdad, soy más lista que tú. No necesito ensuciarme las manos. Me eché a reír. Jian Yu. Por fin te mantuviste firme en el patio interior. Ya no eres la hija del general caído, envenenada y asesinada por concubinas conspiradoras. Ahora puedes blandir dagas más afiladas que cualquier lanza. Tras la terrible experiencia, Lu Luo comenzó a recuperarse lentamente. Después de todo, había dejado de añadir la droga que le provocaba la muerte y que le llenaba las heridas de gusanos. Pero el dolor de la vida nunca se limita a la carne. Me giré atrayendo a los 2 niños hacia mí, y pregunté en voz baja. ¿Han llegado noticias del palacio? Por respeto a tu abuelo, quien luchó toda su vida en el campo de batalla antes de sucumbir a viejas heridas, el trono ha otorgado a la familia Lu 2 plazas. Puedes entrar al palacio para estudiar junto a príncipes y princesas. Solo los tengo a ustedes 2, sin rivales que se peleen por ello. Pero no decidiré por ustedes, deben decirme lo que sienten. Lu Yinuan, con el cabello recogido en 2 pequeños moños, miró a su hermano y luego hizo un puchero. Si entramos al palacio, ya no veremos a mi madre. ¿Qué tiene de bueno? Le acaricié la cabeza, sonriendo con ternura. Aunque no me veas, en el palacio encontrarás a los mejores tutores, las mentes más sabias y la sabiduría más amplia. Pero si Yinuan no soporta dejarme, no hay necesidad de forzarte. La niña se mordió el labio y miró a su hermano. Lu Jizi, aunque solo tenía 6 años, ya tenía una mirada seria. Reflexionó y luego habló con solemnidad. Su abuelo dijo una vez, si eres pobre conserva tu integridad, si eres honrado, sirve al mundo. Ahora soy pobre en sabiduría y mi visión es limitada. Pero deseo ser un gran héroe como mi abuelo, estar bajo los cielos, liderando el reino.
Por lo tanto, estoy dispuesto a estudiar, a ampliar mi mente. Me quedé sin palabras. Mi abuelo había muerto cuando tenía solo 3 años. ¿Cómo podía saber esas palabras? Su mirada se suavizó y se posó en Hyun-yu. Fue mi tía quien me lo dijo. Me dijo que nunca olvidara la enseñanza familiar, ser un hombre que lleva el cielo sobre la cabeza y la tierra bajo los pies. Las lágrimas me escocieron los ojos. Mi hijo tenía ambición, el mismo fuego que su antepasado. Podría haber sido un pilar de la nación. Sin embargo, en mi vida pasada, se había convertido en un vago, muriendo sin nombre en un callejón oscuro, abandonado a su suerte. Si mi abuelo lo hubiera visto ahora, seguramente habría levantado el pulgar con orgullo. Hyun-yu suspiró con la voz teñida de arrepentimiento. Los hermanos Lu estaban arruinados por la anciana matrona. Tú y yo traicionamos el favor del general. Pero tu hijo recuerda las palabras de su antepasado. Solo eso le permite al general sonreír en el más allá. Mira. Criado a su lado, incluso la visión de un niño alcanza un alcance inmenso. Nos giramos hacia la placa conmemorativa del general, con los ojos enrojecidos y el corazón apesadumbrado. Había sido padre, hermano, mentor y anciano, todo en uno, sacándonos de la oscuridad, esforzándose por forjarnos un camino más brillante. Ahora, por fin, lo comprendíamos. En 2 meses, todos los confidentes de mi esposo y mi suegra fueron barridos. Para cuando Luluo pudo levantarse de su lecho de enfermo, toda la familia Lu yacía en mi palma, incluyendo las cartas que había intercambiado con Lu Yutong. Cada línea rezumaba anhelo. Luluo había jurado con tinta que entre nosotros nunca había habido verdaderos marido y mujer, que nunca habíamos compartido cama ni almohada. Su cuerpo y su corazón pertenecían solo a su prima. Lu Yutong le correspondió con creces, jurando que preferiría raparse la cabeza en un convento antes que casarse con otro. Peor aún, le instó. Pon veneno en la comida de los niños. Cuando se canse de cuidarlos, mátala y libéranos a ambos. Para calmar mi ira, para despejar obstáculos, escribió, solo son 2 mocosos. Si quieres, puedo darte tantos como desees. Pero los hijos de ese desgraciado nunca deben superar a los míos. Si me amas, no debes mostrar compasión. Y mi buen esposo, generoso como siempre, metió 1000 colas en los pliegues de su carta, solo para complacer su belleza. ¡Qué lástima por ellos! Una vez que esas cosas llegaron a mis manos, no quedó nada. Sonreí levemente y di mi orden. Busca un escriba. Copia sus cartas trazo por trazo. Forja una respuesta y convoca a ambos al pabellón Bully el 15º día del 9º mes al mediodía. Hyun-yu frunció el ceño perplejo. ¿Por qué esperar hasta el mes que viene? Mis labios se curvaron con picardía. Porque ese día es su día de muerte. En mi vida pasada, incluso estando atrapado en el monte Fanning, escuché la historia. En la luna llena de mediados de otoño en el pabellón Bully, a las afueras de la capital, se reunió una banda de bandidos. Asaltaron 2 bancos, pero fueron masacrados por soldados en una emboscada. Esta vez, los primeros que encontraron fueron esos 2. Luluo tenía cierta habilidad marcial. Si solo hubiera sido él, podría haber escapado. Pero salvar a Lu Yutong fue más difícil que ascender al cielo. Quería verlo con mis propios ojos. Su supuesto voto de devoción eterna, puesto a prueba al borde de la muerte. Para un hombre egoísta, la única lealtad es a su propia vida. Antes de que los bandidos pudieran asaltar la ciudad, fueron derrotados por las tropas. Los soldados que Hyun-yu había alertado en secreto a través de un viejo general en quien confiaba. Cuando llegamos al pabellón Bully, Luluo estaba tendido en una zanja lodosa. Tenía ambas rodillas destrozadas. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad, con el aspecto de un perro callejero indescriptiblemente miserable. Cuando los bandidos se enfrentaron por primera vez con él, solo resistió unos pocos movimientos antes de derrumbarse. Pero no habían venido por él. Lo que buscaban era a Lu Yutong. Y así, para salvar el pellejo, la entregó con sus propias manos. La misma prima que juró que era su único amor verdadero. Fijaron su precio. Córtate un brazo y perdonaremos a tu mujer. Él se negó. Arrastrado gritando hacia el bosque, Lu Yutong chilló desesperado. Luluo. Cobarde sin carácter.
Nunca morirás bien. Si no te importo, ¿qué pasa con el niño que llevo en el vientre? ¿Abandonarías incluso a tu propia sangre? Luluo se congeló de terror. Pero permaneció allí arrodillado, inmóvil. Sin vacilación, sin remordimiento. Sus gritos no cesaban. Hasta que finalmente murió de una muerte miserable entre los árboles. Su belleza arruinada, su reputación manchada para siempre. Los bandidos perdonaron la vida de Luluo. Solo para destruirla. Cuchilla tras cuchilla se estrellaron contra sus rodillas. Hueso hecho polvo. Cobarde. Lisiado. Nunca más volveré a estar de pie en esta vida. Cuando regresó a la casa, Luluo giró su cola, que se convirtió de negra a blanca. Estaba borracho con mi primo, nada más. Pero intentó extorsionarme amenazando con un escándalo. Ese niño en su vientre, ¿de quién era? ¿Quién sabe? Aún así, insistió en que era mío. Exigió 10.000 colas en el pabellón Bully. Fui, pero me tendieron una emboscada unos ladrones. Ella se negó a entregar su plata, así que la mataron y me mutilaron. Esa vil mujer nos trajo el desastre a ambos. Por suerte está muerta. De lo contrario, quién sabe cuánto daño más causaría. Si Lu Yutong lo hubiera sabido. Que todos sus planes, todas sus esperanzas, todas las conspiraciones de toda su vida, estaban depositadas en el hombre equivocado. ¿Qué habría sentido entonces? Los rumores se extendieron por la finca. Luluo desafió el último deseo de su madre y se negó a romper con su primo. Por eso fue maldecido y quedó lisiado hasta las rodillas. Cada vez más gente lo despreciaba. Burlándose de Luluo, llamándolo un inútil lisiado. Incluso cuando yacía gravemente enfermo postrado en cama. Ni una sola alma se molestó en visitarlo. El mundo lo menospreciaba, pero Luluo actuó con ceguera. Se aferraba a sus propias mentiras, murmurándolas para sí mismo día tras día. Hasta que incluso él empezó a creerles. Pronto se enojó conmigo. Me tendieron una trampa. ¿Por qué tienes que guardar esto en tu corazón? Ahora que tengo las piernas destrozadas, ¿por qué no te apresuras a buscar un médico experto? No puedes decirme que no hay uno en todo el reino. Muy bien. Le traje un hechicero. Los huesos ya estaban destrozados. Rómpelos de nuevo. Que gusanos venenosos roan la carne podrida. Para que nuevos tendones y médula crezcan. Día tras día, huesos destrozados, gusanos criados. 49 días sin cesar. Sus gritos resonaban desde el patio sin cesar. Sin embargo, la familia, disgustada desde hacía tiempo. Ni siquiera le dedicaron una mirada. En 5 días. Estaba tan destrozado que apenas parecía humano. Entonces por fin, gimió. Su Tang, basta. Los médicos imperiales han dicho que mis piernas nunca sanarán. ¿Para qué atormentarme más? Solo quiero luchar por el futuro de nuestros hijos. Pero seguro que no me dejarás sufrir así. Excusas. Siempre con excusas. Luluo era un mentiroso desde la médula. Aún así, asentí suavemente. ¿Quieres hacerte el paciente? Muy bien. Quedarás a tu suerte. Le puse un talismán en la manga a Jianyu con una sonrisa fría. Esa cortesana arruinó a tu marido. Lo despojaron de sus herederos y le robaron su plata. Un hazme reír de Jinling. Ahora regresas a hurgar entre los escombros. Vete pues. Nadie rescata restos mejor que tú. Ella solo negó con la cabeza y me abrazó con fuerza. Tan fuerte que dolía. Vive bien. Espérame. Cuando regrese volveremos a tejer saltamontes. Mi padre me enseñó a tejer saltamontes. Decía que si uno tejía 1000, podía resucitar a los muertos. Cuando murió me senté en las escaleras de la familia Lu, tejiendo 3000. Pero él nunca regresó a casa. Así que Jianyu siempre supo lo que se escondía en mi corazón. Pero nunca lo adivinó. La cortesana enviada a la cama de su esposo era una que yo había elegido cuidadosamente para ella. Había renacido. ¿Cómo podía permitir que volviera a hundirse en el mismo fango?
La nieve invernal caía espesa alrededor del pabellón Uxin. Una escena de perfecta gracia. Dentro, los braseros brillaban. Y 4 delicados muchachos me atendían. Uno me masajeó los pies. Otro me amasó los hombros. Otro me dio de comer pasteles dulces. Y uno cantó y me hizo reír. Su risa subía y bajaba en armonía. Y envuelto en mi capa, reí hasta que me dolieron los costados. Al levantar la cabeza vi a Luluo furioso empujando su silla hacia mí. Movía los labios maldiciendo el deber de una esposa. Pero en su furia, no miró hacia el camino. Se zambulló directo en la zanja helada. Incliné la cabeza y pregunté distraídamente, ¿oyeron algo? Los 4 negaron con la cabeza al unísono. No, señora. Ah, entonces debí imaginármelo. El viento aúlla demasiado fuerte. Vamos, las habitaciones están más cálidas. Con un beso para cada uno, me acerqué a sus brazos y regresé a mis aposentos. Luluo permaneció rígido bajo el agua helada durante horas. Hasta que una criada, que recogía nieve para preparar té, lo encontró casi muerto de frío. Tras un esfuerzo frenético, revivió. Al día siguiente irrumpió en el salón del jefe del clan, acusándome de adulterio. Exigiendo que me ahogaran para preservar el honor familiar. Los ojos del jefe del clan se abrieron de par en par, sorprendido. La sala se sumió en un silencio incómodo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esta misma tarde. En el pabellón Uxin. Estaba entrelazada con 4 hombres, riendo descaradamente. La habitación se volvió pesada, nadie se atrevía a decir palabra. Registren sus aposentos de inmediato. Los hombres desconocidos no pueden desaparecer sin dejar rastro. Encuéntrenlos. Sus ojos ardían de un rojo sangre, llenos de un odio tan profundo que casi me destroza con la mirada. Hasta que... La esposa del jefe del clan habló con una voz fría como el acero. Pero a esa misma hora, Hisutang estaba con nosotros en la finca del marqués, felicitando a la anciana por su cumpleaños. Habíamos regresado hacía poco. Una frase, pesada como un martillo, destrozó el último hilo de razón de Luluo. Gritó, imposible. Acusó a todos de estar en complicidad conmigo, de aceptar sobornos para protegerme. Se revolvió como un loco cayendo de la silla, arrastrándose por el suelo, agarrando la túnica del jefe del clan con manos sucias. Maestro. Hazme justicia. Mátala. Mátenla ahora. Es un demonio que salió de un pozo seduciendo corazones, no puede vivir. Solo entonces los demás se dieron cuenta. Luluo se había vuelto loco. Con una sutil señal del jefe del clan, lo encerré en el remoto patio trasero, sin permitirle mostrar su rostro para que no avergonzara a la familia ante los invitados. Aún así, aún conservaba cierta astucia. Se arrastró por la madriguera, un amable transeúnte lo llevó hasta la almendra, y allí tocó el tambor de quejas, acusándome de adulterio, soborno y conspiración para apoderarse de la riqueza familiar. Cuando me citaron a la corte, una multitud de miembros del clan me siguió, ansiosos por observar. El magistrado golpeó el taco de madera y ladró, ¿confiesas? Dejé que mis ojos vagaran por Luluo, despatarrado en el suelo como una bestia sarnosa, con el pelo despeinado. Entonces fingió vacilación. Claro que no. Si me acusa de adulterio y asesinato, que presente pruebas. Luluo gritó. Pregúntenle a los sirvientes. Pregúntenle a los porteros. Llama a los ancianos, ellos saben la verdad. Pero uno a uno, todos los testigos lo negaron. Sin pruebas, sin testimonio, nada. El jefe del clan frunció el ceño al declarar, mi sobrino está loco. Temíamos que pudiera hacerle daño a un invitado de honor, así que lo encerramos en la parte de atrás. Este supuesto adulterio no es más que el delirio de un lunático. Ese día, la dama Ji y las mujeres del clan nos acompañaron en la finca del marqués de principio a fin. Y en cuanto a los apuestos jóvenes asistentes, revisé personalmente los registros de la puerta, no entró ningún forastero. Los sirvientes y criadas pueden dar fe. Silenciado, Luluo rugió como una bestia y se abalanzó sobre mí, con las manos extendidas para ahogarme. Un solo golpe del alguacil lo dejó tendido, inmóvil, casi sin aliento.
Al final, Luluo fue castigado por perturbar la corte. Lo golpearon y lo devolvieron a su casa. Esta vez, solo trajo desgracia al clan. La decepción del jefe del clan caló hondo. Ya nadie lo quería. Todos deseaban su muerte para liberar a la familia de la vergüenza. Por fin, me permití sonreír. Ahora, aunque le cortara el aliento, nadie alzaría la voz en su defensa. Porque nadie cree en las palabras de un loco. Y nadie se molesta en buscar justicia por la muerte de un loco. Reí suavemente mientras Xiao Man esbozaba una fría sonrisa. Bueno, ¿acaso esta sirvienta interpretó bien a la joven ama? No solo yo, las otras hermanas interpretaron a los chicos guapos a la perfección, lo suficiente como para engañarlo por completo. Y gracias a la señorita Jian por pintarnos las caras con tanta delicadeza. Mientras Luluo aullaba como una bestia en una trampa, le agarré la mandíbula, abriéndola a la fuerza, y le vertí un tazón lleno de polvos estúpidos en la garganta. Ahora, nada de llantos al cielo, nada de súplicas a la tierra. Que pruebe lo que es ahogarse en el silencio. En mi vida pasada, sufrí un tormento interminable. En esta vida, le tocó a él probarlo. Lo encerraron en una cámara de madera sellada, sin que se filtrara la luz. No había nada dentro, solo una cama estrecha. Día tras día, lo alimentaban con sobras. Incapaz de distinguir la noche del día, atrapado en un confinamiento eterno. Incluso los cuerdos enloquecerían. Y Luluo, ya medio loco, se sumió rápidamente en la ruina. Xiao Man informó. Su celda está llena de suciedad y hedor. A veces se ríe como un tonto, a veces solloza como un niño. Cuando llega la locura, grita. Hisutang es un demonio. Salió arrastrándose de un pozo seco. Ella vino a vengarse. Entonces él se golpeó la cabeza contra la pared. Balbucea, Yutong, ¿dónde está Yutong? No te hice nada malo. Fuiste tú. Te negaste a entregar la plata. Fue tu culpa. Todo por tu culpa. Al final se mordió la carne. La sangre empapaba, los huesos brillaban blancos. Incluso Xiao Man retrocedió, incapaz de mirarlo. Esa era su retribución. Si no podía soportarlo, que así fuera. Tarde o temprano moriría de todos modos. Teníamos asuntos más importantes. Y eso era traer a Jianyu a casa. Se corrió la voz de que su suegra había llevado a su esposo a una finca para descansar y recuperarse. Pero los sirvientes prendieron fuego al lugar. Los redujeron a cenizas, sin dejar ni un solo hueso entero. Ese sirviente había quedado lisiado por la crueldad de su suegra. Su familia murió de hambre y fue vendida. Había esperado años para vengarse. Y por fin lo consiguió. En el carruaje sonreí levemente. ¿Cómo podría liberarme solo a mí mismo? Claro que tenía que rescatarte también. Jianyu sonrió, y los hoyuelos de su rostro se suavizaron. Fueron a la finca para recibir tratamiento. Había 20 mujeres preparadas, de todo tipo de belleza. Pero el vino y la lujuria se convirtieron en un camino directo a los manantiales amarillos. Cavaron sus propias tumbas. Cavaron sus propias tumbas. Repetí en voz baja. Pero lo sabía. Había buscado al médico durante meses. Y el sirviente que encendió el fuego. Ya se había llevado mi plata y había huido lejos. Ella vivía con integridad, gastando todo su dinero en proteger a su familia, en proteger el reino. Entonces déjame, en lugar del difunto general, protegerla. En el cálido mes de marzo, en la primavera, nos sentamos juntos junto a un arroyo, escuchando el murmullo del agua. Xiao Man se acercó con la noticia. Luluo había muerto. La celda oscura se lo llevó. Sonreí, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente. Jianyu. No soy tan mala después de todo, ¿verdad? Me miró y murmuró. Mientras vivamos, ninguno de nosotros es malo. Cuando mi hijo cumplió 15 años, estalló la guerra en la frontera. Se puso la armadura plateada de su abuelo. Tomó la lanza larga y marchó al campo de batalla junto a Jianyu. El día que partió, la nieve cubrió la tierra. Le pregunté si tenía unas últimas palabras para su madre.
Su mirada era firme, tan firme como la de sus antepasados. Aunque mi sabiduría es superficial. Cuando llegue el momento de defender al pueblo y la tierra, debo dar un paso al frente como lo hizo mi abuelo. No temas si regreso envuelto en una piel de caballo. El sentido de la vida es darlo todo por lo que es correcto. Tu tía lo hizo y tu hijo también lo hará. Con el tiempo se fue pareciendo cada vez más a su abuelo. Soportando el peso y el espíritu de un soldado. Jian Yu sonrió entre lágrimas, saludándome. Por fin, no le hemos fallado al general, ¿verdad? Asentí. Por supuesto que no. Sobre todo, no nos hemos fallado a nosotros mismos. Fin.